¿Estamos para comenzar? Entonces, ya, empezamos. Sí, Bueno, muy buenas noches a todos. ¿Escuchan bien todos? ¿Sí? Bueno, primero que todo, darles las gracias porque están presentes en este lugar, y la verdad es que, al igual que todos ustedes, yo también estoy muy interesada en que ustedes puedan transmitir el mensaje que les queremos dejar, porque de verdad hoy día estamos en graves problemas con la nueva Constitución que se ha redactado, ¿cierto? Pero primero que todo, antes de comenzar a hablar de la Constitución y saber por qué, yo quiero primero quiero contarles a ustedes la importancia y el por qué es necesaria tener una Constitución. Bueno, la Constitución es la norma jurídica de mayor jerarquía de un Estado, y esa jerarquía de Estado eh, nos va a permitir regular la organización, el funcionamiento de los poderes públicos. La importancia, pero principal hoy día que nosotros debemos entender, es que nuestra Constitución va a frenar el poder del gobernante. Le limita ese poder político que él tiene y garantiza los derechos y las libertades a las personas. ¿Por qué es tan necesaria entonces? Porque toda sociedad moderna precisa reglas de convivencia que regulan la relación entre privados, que determinen sus derechos, la forma en que actúa y cómo se va a organizar el Estado. Nos preguntamos entonces, una de las grandes preguntas que surge, porque de repente nos han dicho a nosotros que estamos hablando solamente de la Constitución de 1980, ¿cierto? Pero nosotros tenemos que saber que nuestra historia constitucional tiene más de 200 años. El proceso para organizar el Estado y comenzó garantizando los derechos de las personas, comenzó con textos y documentos constitucionales desde el año 1811. 22 años después se redactó la Constitución de 1833, que se mantuvo prácticamente durante un siglo, y luego vino la de 1925 y finalmente la que tenemos actualmente, que es la de 1980. Sin embargo, esta Constitución de 1980 ha sufrido una serie de reformas y modificaciones, inclusive hasta octubre del 2020, siendo reformada más de 52 veces y modificados sus artículos en una cantidad de 257 más o menos en total. Por lo tanto, podemos decir que nuestra Constitución hoy día, más allá de que se mantenga la misma Constitución de 1980, no es tan así porque ha sufrido muchísimas reformas. No nos olvidemos que ya se han reformado y modificado, reformado 52 veces y modificado 257 artículos. Y las últimas reformas que sufrieron fueron en el año 2020. Para más o menos centrarnos y entender por qué hoy día estamos redactando una nueva Constitución, es importante tener presente lo siguiente, parte de nuestra historia para redactar esta Constitución. En octubre del 2019 se registraron una serie de manifestaciones, disturbios y actos violentos, principalmente en la ciudad de Santiago, pero que rápidamente se fue propagando a distintas partes del país. Aunque uno de los grandes problemas que se suscitaron en ese momento fue la alza de las tarifas del transporte público, y eso fue lo que detonó la principal protesta. Pero sin embargo, cuando los ciudadanos comenzaron a darse cuenta de los problemas sociales, salieron a las calles en grandes cantidades manifestando su descontento y aquellos problemas sociales existentes, como por ejemplo, reclamaban el costo de la vida, las pensiones, la salud, la educación, el salario mínimo, entre otros problemas. Sin embargo, la violencia y el vandalismo en ese momento estuvo guiado principalmente por grupos activistas que se aprovecharon fuertemente, pues eran idealizados y grupos que finalmente eran de la extrema izquierda, exigiendo ellos como única solución al gobierno, intercediendo en las personas para que se creara esta nueva constitución. Pues según ellos, sería la única solución para finalmente resolver los problemas sociales. Estos problemas sociales, cabe decir que principalmente se podían haber resuelto
con reformas y con políticas públicas. Pero sin embargo no se hizo, porque detrás de todo esto había una intención, y la intención finalmente era cambiar nuestra constitución. El proceso constituyente, este histórico proceso que comenzó finalmente, porque lo llevamos a cabo el 15 de noviembre del 2019, cuando la mayoría de los partidos políticos con representación del mismo Congreso llegaron a un acuerdo por la paz con la idea de iniciar el camino hacia una eventual constitución, implicando en este entonces el plebiscito para que la ciudadanía, ante la pregunta que todos nos hacíamos, ¿por qué queríamos? Si queríamos o no una nueva constitución. Y que tenían que ser principalmente los ciudadanos quienes decidieran si votaban apruebo o votaban rechazo, para comenzar totalmente este proceso de redacción de la nueva constitución, y finalmente para conformar a ese órgano que la redactaría. En ese plebiscito que se realizó el 25 de octubre del 2020, como ya bien sabemos, ganó la opción del apruebo, con el 78,27% de preferencias. Se nos perdió un poquito, Susan. Vamos a esperar un poquito. Probablemente tuvo algún problema. Así que vamos a revisar, vamos a esperar un segundito, ¿ya? No se nos vaya ninguno. Así que vamos a esperar. Yo me voy a comunicar por interno con Susan, a ver si acaso tuvo algún conflicto. Así que para que esperen. Sí, todo tranquilo, así que no hay problema. ¿Qué parece? Vamos a consultar, ¿no es cierto?, qué le pasó a nuestra panelista. Así que espero, voy a mutearme un minuto para hablar con ella, si acaso la puedo encontrar. Muchas gracias. Y ahora, ya, me conecto, sí. Sí, exacto, sí. Ya, ahora está entrando. No se preocupen. Ahora va a entrar una... Ahí viene. Así que, súper. Bueno, les pido mil disculpas. Ahora sí, espérate, te voy ¿No a... se ve el video? No, todavía no, tienes que esperar un poquito. Ahora sí. Ahora te puedes ver, así que ahora prende tu cámara. Ya la tengo prendida. Ya. Ahí sí. Ahora sí. Bueno, discúlpenme a todos porque como estamos conectados a internet, podría ser muy bueno vernos todas las caras, pero bueno. Bueno, finalmente quedamos con que había ganado el apruebo, ¿cierto? Y el apruebo ganó con el 78,27% de preferencias. A su vez, el órgano que redactaría la nueva constitución sería una convención constitucional, pues obtuvo un 78,99% de los votos de la gente que votó. Los integrantes de esta convención fueron elegidos por todos los chilenos y chilenas en las elecciones entre el 15 y el 16 de mayo del 2021, cuya instalación se concretó el 4 de julio del año 2021. En esta oportunidad, el voto es importante esto, porque ahora no va a ser lo mismo. En esa oportunidad, el voto era voluntario. Sin embargo, fue la mayor participación ciudadana de la historia de la República de nuestro país, registrándose un total de 7.562.173 votos, según los registros del CERVEL. Actualmente tenemos que saber que el próximo plebiscito para aprobar o no, o rechazar esta constitución, es un voto obligatorio. Sí, Maritza, sí, posiblemente sí, hubo fraude, yo también lo creo. Desde mayo, entonces, desde el 16 de mayo, ahora tenemos el borrador de la nueva constitución, la cual pasó actualmente al Comité de Armonización y estamos a la espera de las normas transitorias. Normas transitorias que, por cierto, han dado mucho que hablar. La actual constitución está constituida por
es la más grande de todo el mundo. Tiene 499 artículos. Es sorprendente, porque la verdad es que yo tengo la Constitución actual, la tenía por acá, para mostrárselas inclusive. Es esta, es pequeñísima. Esta es la Constitución. Muy fácil de leer. También tiene cosas quizás difíciles, pero en realidad lo que yo les quería contar es que nuestra Constitución actual tiene 109 artículos, incluyendo las disposiciones transitorias. Importante dato, porque hoy día tenemos 499 artículos. Principalmente tenemos que saber que la Constitución se va a regir por ciertos principios que se encuentran regulados. Esto va a cambiar el orden, porque la armonización va a hacer que el orden de la Constitución en sí, como se tienen que armonizar los artículos, va a ir cambiando, y de hecho, la Constitución comienza en el artículo 2, en el numeral 1, artículo 2. Lo vamos a ver por numerales, para que ustedes vayan comprendiendo un poco más, para poder ir leyendo, y también ir haciendo dentro de los mismos numerales la relación que existe, porque de repente vamos a hablar del artículo 1, o el artículo 2 en este caso, y también vamos a hablar de un artículo, el 200 y tanto. Entonces, para eso, lo ideal, yo les aconsejo que puedan imprimir este borrador, si ustedes lo desean, para que puedan ir haciendo un poco el nexo y verificando cómo tenemos que ir anudando todo esto. Principalmente, los principios se encuentran regulados desde el numeral 101. Y estos principios, yo voy a leerlos, solamente voy a leer, en principio voy a leer en los artículos que se encuentran. Numeral 111. El artículo primero habla del Estado. Chile es un Estado social y democrático de derecho. Es plurinacional, intercultural y ecológico. Importante este principio, puesto que para poder hacer una relación con nuestra actual Constitución, yo les quiero contar que dentro de nuestras bases institucionales en la actual Constitución, el primer artículo, esto se encuentra en los principios constitucionales. Acá, como hubo un cambio en la forma en cómo se fue redactando, a nosotros nos rige el primer artículo, que dice que las personas nacen libres e iguales en dignidad de derecho. Nuestra Constitución le da una prioridad a las personas. Las personas, la familia, es lo más importante actualmente en nuestra Constitución. Las personas nacen libres, iguales en dignidad y derecho. La familia es el núcleo fundamental de nuestra sociedad. Eso es lo que dice nuestra actual Constitución. Dentro de los principios del borrador de la nueva Constitución, señala que Chile es un Estado social, democrático de derecho, es plurinacional, intercultural y ecológico. Nada dice en este principio, y tampoco habla de las personas. Me interesa hablar de este principio porque vamos a escuchar la palabra plurinacionalidad e interculturalidad en todo el estudio de todo el borrador. Importante es que se pueda conocer y dice lo siguiente. El segundo inciso dice: se constituye como una república solidaria, democrática, paritaria y reconoce como valores intrínsecos e irrenunciables la dignidad, la libertad, la igualdad sustantiva de los seres humanos y su relación indisoluble con la naturaleza. Siempre, en todo este nuevo borrador, habla de la naturaleza, de lo ecológico, de lo intercultural, y siempre va a hablar de la plurinacionalidad. Ahora, dentro de los otros principios también habla de la persona. Y ahí nos habla que las personas nacen y permanecen libres, interdependientes e iguales en dignidad de derecho. Lo pone en segundo lugar. En tercer lugar, habla de la soberanía. Dice que la soberanía reside en el pueblo de Chile.
conformado en diversas naciones. Este principio es muy importante porque señala que se encuentra nuestro Chile, nuestra nación, nuestra patria, nuestro Estado de Chile, ahora nos dice que está conformado de diversas naciones. Bueno, como le estoy hablando un poquito, estos son los principios. Luego voy a entrar para que podamos entender qué es la plurinacionalidad, la interculturalidad, y vamos a ir comprendiendo un poco más de lo que se trata nuestro nuevo borrador de la nueva Constitución. El quinto principio habla de la democracia. Dice, en Chile la democracia es inclusiva y paritaria. Se ejerce en forma directa, participativa, comunitaria y representativa. Siempre habla de lo comunitario, de lo representativo, de lo intercultural, de lo plurinacional. Esas palabras siempre se van a estar repitiendo. Otro principio que habla de la igualdad sustantiva. Dice que la Constitución asegura a todas las personas la igualdad sustantiva, en tanto la garantía de igualdad de trato y oportunidades para el reconocimiento, goce y ejercicio de los derechos humanos y las libertades fundamentales, con pleno respeto a la diversidad, la inclusión social y la integración de los grupos oprimidos e históricamente excluidos. ¿A quiénes se refiere con esto? Se refiere a los grupos que hoy día están hablando como excluidos, que son los grupos indígenas. La Constitución, dice en el segundo inciso del artículo 6 del numeral 105, que es de la igualdad sustantiva, dice que la Constitución asegura igualdad sustantiva de género, obligándose a garantizar el mismo trato y condiciones para las mujeres, niñas y diversidades y disidencias sexogenéricas ante todos los órganos estatales y espacio de organización de la sociedad civil. Pero acá no hace referencia dónde están los demás, dónde están los hombres. Importante destacar que acá no habla y tampoco, lo único que nos dice es que va a tener una igualdad sustantiva de género, obligándose el mismo trato y condiciones para las mujeres, niñas y diversidades. También nos da que pensar. En cuanto a lo que es la familia, señala que el Estado reconoce y protege a la familia en sus diversas formas. En nuestra Constitución actual dice que la familia es el núcleo fundamental de la sociedad, que se constituye mediante el matrimonio, en algunos casos, por supuesto, y en esta Constitución dice que estas familias se reconocen en diversas formas, expresiones y modo de vida, no restringiéndose vínculos exclusivamente filiativos y consanguíneos. Quiere decir que ahora ya esa familia se puede constituir como familias monoparentales y la diversidad de tipos de familia. Dice que el Estado debe garantizar a la familia una vida digna, procurando que los trabajos de los cuidados no representan una desventaja para quienes los ejercen. También dentro de los principios está también consagrado en la Constitución el principio de la naturaleza. Y dice en el inciso segundo, bueno, el primero dice que las personas y los pueblos son interdependientes con la naturaleza y forman con ella un conjunto inseparable. La naturaleza tiene derechos. El Estado y la sociedad tienen el deber de protegerlos y respetarlos. También dice que debe promoverse la educación ambiental y científica mediante aprendizajes permanentes. También habla de un principio que es el principio del buen vivir. Solamente en 2 líneas dice que el Estado reconoce y promueve la relación del equilibrio armónico entre personas, naturaleza y la organización de la sociedad. Siempre está hablando de la naturaleza. El principio de la responsabilidad ambiental señala y dice: quien daña el medio ambiente tendrá el deber de repararlo sin perjuicio de las sanciones administrativas, penales, civiles, que correspondan en conformidad a la Constitución y las leyes. Es decir, se consagra un derecho del principio de responsabilidad ambiental
y cualquier persona que dañe el medio ambiente tendrá el deber de repararlo. También se eleva a principio constitucional que Chile es un país oceánico. Quiere decir que es el deber integral del Estado la conservación, preservación y cuidados de los ecosistemas marinos, costeros continentales, insulares y antárticos. No señala nada más al respecto. Bueno, y así hay muchísimos otros principios que me gustaría que ustedes puedan dar vuelta. Comienzan desde el 101 y terminan como principios en el articulado 128. También, otro de los principios que me llamó muchísimo la atención y que también lo quiero llevar a conocer, el numeral 2, cuando habla en el artículo 11 de la interculturalidad, el Estado es intercultural, reconocerá, valorará y promoverá el diálogo horizontal y transversal entre las diversas cosmovisiones de los pueblos y naciones que conviven en el país con dignidad y respeto recíproco. El Estado deberá garantizar los mecanismos institucionales que permitan ese diálogo superando las asimetrías existentes de acceso a distribuciones y ejercicio de poder en todos los ámbitos de la vida social. Ya vamos a entender lo que significa la interculturalidad cuando pasemos a revisar desde el numeral 5 en adelante, cuando vamos a hablar del Estado plurinacional e intercultural. Cuando hablamos de plurilingüismo, ¿qué quiere decir ese principio? Un nuevo principio. Importante también saberlo. Chile es un Estado plurilingüe, dice. Yo la verdad es que no sabía que éramos un Estado plurilingüe, pero ahora sí. Su idioma oficial es el castellano y los idiomas de los pueblos indígenas serán oficiales en sus territorios y en zonas de alta densidad poblacional de cada pueblo indígena. El Estado promueve el conocimiento, revitalización, valoración y el respeto de las lenguas indígenas de todos los pueblos del Estado plurinacional. Por lo tanto, ¿qué nos quiere decir? Vamos a tener que aprender ahora una nueva lengua, pero el tema no va ahí. Es que nosotros no solamente conocemos un grupo de pueblo indígena, sino que también conocemos muchos más. El Estado reconoce la lengua de señas chilena como lengua natural y oficial para todas las personas sordas, así como los derechos lingüísticos en todos los ámbitos de la vida social. Bueno, eso lo encuentro un poco más acorde, pero el tema está en que hoy día nuestra lengua es el castellano y se nos está imponiendo dentro de un principio fundamental en la Constitución que hoy día además debemos conocer de los idiomas de los pueblos indígenas, pues estos serán oficiales. Otro de los principios que también se eleva es que el Estado es un Estado laico, donde señala que Chile es un Estado laico donde se respeta y garantiza la libertad de la religión y de creencias espirituales, como lo que vimos durante el proceso constitucional, cuando estaban haciendo el show de las machi, que la verdad yo no lo comprendo porque no había vivido ese momento en donde se hicieron ellos como un culto, no sé, y estuvieron tirando incienso y esas cosas. Bueno, eso va a ser como común y tenemos que respetarlo. Ninguna religión, dice el artículo, ni creencia en particular, es la oficial del Estado, sin perjuicio de su reconocimiento y libre ejercicio, el cual no tiene más limitación que lo dispuesto por la Constitución. Es decir, no se va a reconocer ninguna religión en nuestro país, sino que solo lo que se diga en la Constitución. Hasta ahí con estos principios, y bueno, también tenemos otros principios que habla del principio de la probidad y transparencia, el principio de la supremacía constitucional y legal. Dice que Chile es un Estado fundado en el principio de la supremacía constitucional y el respeto irrestricto de los derechos humanos. Los preceptos de la Constitución obligan igualmente a toda persona, institución, autoridad o grupo. Con respecto al principio que se encuentra regulado en el numeral 117, artículo 17,
señala dentro de los emblemas patrios, o sea, dice que los emblemas nacionales de Chile, la bandera, sin señalar cuál bandera, que es nuestra bandera chilena, el escudo y el himno nacional. El Estado reconoce los símbolos y emblemas de los distintos pueblos indígenas. Nos quedó claro que la Convención Constitucional no reconoce nuestra bandera, pues cuando se mostró finalmente, cuando se presentó el proyecto final del borrador, en internet y en muchas redes sociales, nosotros vimos la fotografía. En ninguna parte aparecía nuestro emblema patrio, nuestra bandera. En ningún lugar aparecía nuestro himno nacional, tampoco cantaron el himno nacional, y tampoco estaba nuestro escudo nacional. Por lo tanto, en este articulado yo pregunto, ¿cuál es la bandera de nuestro país que está reconocida como nuestra emblema nacional? Bueno, hay otros artículos más que es importante que ustedes los puedan revisar, porque esto es muy extenso, y si lo hablamos uno por uno, creo que no terminaríamos en una hora. Así que, por lo tanto, voy a continuar en lo que yo les tengo preparado. En el numeral 5, si ustedes lo tienen presente por ahí, en el capítulo del Estado plurinacional y la libre determinación de los pueblos, dicen al artículo 4, Chile es un Estado plurinacional e intercultural que reconoce la coexistencia de diversas naciones y pueblos en el marco de la unidad del Estado. Inciso segundo señala, son pueblos y naciones indígenas preexistentes los mapuches, aymara, Rapa Nui, Licanantay, quechua, coya, diaguita, chango, Kawasar, Yahan, Selman o Selman y otros que puedan ser reconocidos en la forma que establezca la ley. ¿Qué significa esto? Esto es muy importante y es uno de los principios, pero que finalmente, como nosotros estamos, yo primero le hablé de los principios, pero si nosotros nos vamos a este articulado, en donde habla que nuestro Estado es plurinacional, finalmente podemos decir que esto implica que Chile deja de ser una sola nación y pasa a llamarse la nación plurinacional. ¿Qué significa finalmente este concepto tan importante? Esto no está definido principalmente en este precepto del borrador, pero significa múltiples naciones dentro de nuestra nación, dentro de nuestro Estado. ¿Y por qué? Porque el propio inciso segundo, que recién lo acabo de leer, señala que podemos deducir, o sea, nos señala los nombres y además nos dice otros. Y entre esos otros, yo podría deducir que son más de 13 naciones, en atención a los pueblos indígenas que recién mencionamos. El tema de lo intercultural hace referencia a la pluralidad de las culturas, es decir, que con quien se conviven y se comparten el Estado. Ya vemos, la interculturalidad es la relación entonces que nosotros vamos a tener entre los pueblos originarios y la relación que va a surgir compartiendo en el Estado en general. El texto de la nueva Constitución, este texto, para que ustedes lo tengan presente, es un texto que finalmente está siguiendo las constituciones de Bolivia y la Constitución de Ecuador. Eso es lo que está subiendo, la Constitución bolivariana. Eso es lo que nosotros estamos viendo, porque lo sigue. Y ellos son los que finalmente hablan del concepto de la plurinacionalidad, de lo que significa y donde crea finalmente este concepto múltiples naciones dentro de su propia nación. Este artículo no solamente debemos hablar, no solamente lo tenemos que mirar desde este punto de vista, sino que debemos mirarlo armonizándolo con otros capítulos, y uno de esos lo encontramos en el numeral 142 y en el 143. El 142, en el artículo primero, habla del Estado regional. Dice que Chile es un Estado regional,
nuevamente señala que es plurinacional e intercultural, conformado por entidades territoriales autónomas, en un marco de equidad y solidaridad entre todas ellas, perseverando la unidad e integridad del Estado. Ya les voy a decir lo que significa. Esto dice, además, que el Estado promoverá la cooperación, la integración armónica y el desarrollo adecuado y justo entre las diversas entidades territoriales. El numeral 143 en el artículo 2 señala y habla de las entidades territoriales. El Estado se organiza territorialmente en regiones autónomas. Hace un rato hablamos de lo que era la plurinacionalidad. Y ahora estamos viendo el tema de las regiones autónomas. Y dice que el Estado se organiza territorialmente en regiones autónomas, comunas autónomas, autonomía territoriales indígenas y territorios especiales. Acá es donde claramente queda marcado que Chile deja de ser un solo territorio, la nación, y pasa a ser una serie de territorios autónomos. Bien, en el numeral 6, si nos devolvemos al capítulo, en el numeral 6 del capítulo del Estado plurinacional y la libre determinación de los pueblos, en el artículo 5 señala que los pueblos y naciones indígenas preexistentes y sus miembros se tienen que ver de esa forma. Dice que finalmente están en virtud de una libre determinación, tienen un derecho pleno del ejercicio de sus derechos colectivos individuales. En especial tienen derecho a la autonomía y a su autogobierno, a su propia cultura, a la identidad, a la cosmovisión, al patrimonio y la lengua, al reconocimiento de sus tierras, territorios y la protección del territorio marítimo, de la naturaleza, de la dimensión material e inmaterial, y al especial vínculo que mantienen con esto, a la cooperación e integración del reconocimiento de sus instituciones jurisdiccionales y autoridades propias o tradicionales y a participar plenamente, si así lo desean, en la vida política, económica, social y cultural del Estado. Es decir, el hablar de autonomía señala que finalmente ellos se van a autogobernar. 13 regiones en nuestro país que finalmente van a ser, nuestro país va a ser fragmentado y dividido, en donde en cada una de las regiones va a existir un derecho de autonomía, en donde va a haber una cultura, una identidad, todos van a tener un patrimonio propio. Ellos van a finalmente decidir cuáles van a ser sus instituciones, cómo se vaya a llevar a cabo el tema de la justicia, cuáles van a ser sus autoridades, cuáles van a ser, cuál va a ser su vida política, cuál va a ser su vida económica, cuál va a ser su vida social, cómo se va a llevar a cabo la cultura. Todo eso queda dentro de lo que habla del derecho de la autonomía y el autogobierno. Por otra parte, tenemos que tener en claro que se va a eliminar, ya se elimina el Senado y se crea la Cámara de las Regiones. ¿Cómo se va a llevar a cabo esta elección para la Cámara de las Regiones? Porque cada una de las regiones finalmente va a tener que tener una Cámara de Regiones. O sea, cada uno vamos a tener un parlamento, vamos a tener la Cámara de la Región 1, 2, 3, tampoco sabemos cómo va a ser regulada, ni cómo se va a enumerar, ni cómo vamos a conocer, ni cómo se va a llamar. No sabemos nada de eso, solamente sabemos que se elimina el Senado y que se va a crear una Cámara de Regiones. Cada región va a tener su propio poder legislativo, y de la forma en que se va a llevar a cabo va a ser lo siguiente. En el numeral 67 del artículo 59 se establecerán los escaños reservados para los pueblos y nación indígenas en los órganos colegiados de representación popular a nivel nacional, regional y local, cuando corresponda en proporción a la población indígena dentro del territorio electoral respectivo, aplicando los criterios de paridad en sus resultados. Se creará un registro del pueblo tribal afrodescendiente chileno bajo las mismas reglas del presente artículo. ¿Qué implica esto?
En las elecciones de diputados y representantes de la Cámara de Regiones, concejales y los demás órganos de elección popular, se nos establece que van a existir escaños reservados para los indígenas, que es lo mismo que ocurrió actualmente en la Convención Constitucional. Lo que hace que se va distorsionando el valor del voto y por ende invalidando la democracia representativa, como lo vimos durante todo este proceso que se redactó este nuevo texto, antes de redactar. Por cierto, hay un recurso de nulidad actualmente, creo que está en el cuarto juzgado civil de Santiago, que lo dieron a tramitación. Así es que vamos a esperar qué es lo que sucede, porque efectivamente se alega el tema de los escaños reservados y además que eso fue decidido después que finalmente fueron las elecciones. Bueno, lo anterior incluye al pueblo nación afrodescendiente. Yo la verdad es que no había escuchado eso, pero ahora también se incluye dentro de esta normativa. En el numeral 255, en el artículo 18, vamos a hablar de un tema que es sumamente importante. Yo les quiero decir que por mí me encantaría poder hablar de todos los temas posibles, porque creo que muchos son importantes y ojalá no dejemos ninguno fuera, pero el tiempo es muy acotado. Hay un tema que es el derecho de propiedad. Este precepto que finalmente se aprobó en la Constitución, es importante que lo entendamos y lo podamos comprender de la mejor manera. Yo voy a leer el artículo y voy a leer 2 artículos y después voy a explicar qué nos implica esta normativa aprobada. El derecho de propiedad señala que toda persona natural o jurídica tiene derecho de propiedad en todas sus especies y sobre toda clase de bienes, salvo los que la naturaleza ha hecho común a todas las personas y los que la Constitución o la ley declaren inapropiables. En el inciso 4, que así lo señala, no sé por qué lo dice así, dice que corresponderá a la ley determinar el modo de adquirir la propiedad, su contenido, límites y deberes, conforme con la función social y ecológica. Eso es lo que dice. El numeral 156, número 20, señala que ninguna persona puede ser privada de su propiedad, sino en virtud de una ley que autorice la expropiación por causa de utilidad pública en el interés general declarado por el legislador. El propietario siempre tendrá derecho a que se indemnice el justo precio del bien expropiado. El pago deberá efectuarse en forma previa a la toma de posesión material del bien expropiado y la persona expropiada siempre podrá reclamar la legalidad del acto expropiado, así como el monto y modalidad de pago ante los tribunales que determina la ley. Cualquiera sea la causa invocada, para llevar a cabo la expropiación, siempre deberá estar debidamente fundada. ¿Qué implica este artículo? Primero, tenemos que preguntar, ¿quién determinará ese justo precio? Actualmente, el precio justo lo podemos encontrar. Sí, está regulado en el Código Civil, precisamente en la lesión enorme, en la compraventa de los bienes inmuebles. Pero cuando hablamos del precio justo, hablamos materias cuando se trata de relaciones entre particulares, la compraventa entre particulares. Nada señala con respecto a un pago con una institución pública o estatal. No, acá es solo entre particulares. Eso es lo que está regulado hoy día. La Constitución nada dice dónde está definido el justo precio. Por lo tanto, entendemos y creemos, porque creemos que lo va a determinar ya sean los políticos o una ley o el Estado. La Convención, para que todos lo sepan, rechazó en aquellos casos que existiera realmente un daño patrimonial y que haya causado un gran daño patrimonial a esa persona que se le está expropiando, a que éste lo indemnice, pues los convencionales constituyentes lo rechazaron. Y también rechazaron que ese justo precio sea el precio mercado que se estipulara.
Y los que hicieron la Convención Constitucional finalmente también rechazaron esa propuesta. Bien, nada se dice referente al pago tampoco. Solo se dice que se va a efectuar una vez que se efectúa la previa posición material del bien expropiado, dice que se va a pagar un precio, pero no dice cómo, no dice si se pagará en dinero, no dice si se va a pagar al contado, no dice si se va a pagar en cuota, no dice si se va a pagar en plazo fijo. Nada de eso está señalado. Todavía no lo sabemos. Y principalmente, si nos ponemos a pensar, y estamos hablando de una expropiación, van a surgir muchísimos problemas. Pues nada nos va a decir el motivo, el cómo nos van a pagar, el por qué, cuándo, dónde está registrado, bueno, vienen muchísimas interrogantes y muchísimas preguntas. Dice que serán también los tribunales quienes van a determinar el monto y la modalidad de pago, pero si no existe una norma al respecto, ¿cuánto va a ser el monto que los tribunales van a poder determinar? ¿Estos montos finalmente van a quedar a criterio del juez? Eso es lo complejo, porque tampoco lo sabemos, no sabemos. La expropiación de bienes privados por parte del Estado requiere una compensación al valor mercado. Eso es lo que debiese ocurrir. De modo que finalmente se pueda pagar el reemplazo por un bien equivalente. O sea, nosotros esperamos que si alguien nos va a expropiar, nos paguen al precio mercado. Pues eso sería lo justo, ¿cierto? Pero no tenemos nada claro. La verdad es que pensándolo, creemos que el justo precio al Estado le va a convenir que sea el valor fiscal, y sabemos que el valor fiscal es ínfimo. O finalmente será un valor que determine una institución, que determinen los políticos, no tenemos idea de quién lo va a fijar. Toda esta apreciación es una apreciación subjetiva, así que es complejo. Por otra parte, el numeral 257 del artículo 21 señala que los derechos a las tierras, territorios y recursos señala lo siguiente: el Estado reconoce y garantiza conforme a la Constitución el derecho de los pueblos y naciones indígenas a sus tierras, territorios y recursos. Lo grave acá, lo gravísimo acá, es que no se reconoce el dominio de los particulares. Lean la disposición. El Estado reconoce y garantiza, conforme a la Constitución, el derecho de los pueblos y naciones indígenas a sus tierras, territorios y recursos. Por otra parte, en el inciso segundo dice: la propiedad de las tierras indígenas goza de especial protección. El Estado establecerá instrumentos jurídicos eficaces para su catastro, regulación, demarcación, titulación, reparación y restitución. ¿Qué podemos deducir de esto? Que finalmente el Estado le otorga privilegios a los pueblos indígenas para apropiarse de aquellas tierras que hoy día pertenecen a otras personas, que las adquirieron de diferentes formas, por compraventa, y actualmente se encuentran reguladas por ley, pero no sabemos. La restitución constituye un mecanismo preferente de reparación de utilidad pública y interés general. Conforme a la Constitución y la ley, los pueblos y naciones indígenas tienen derecho a utilizar los recursos que tradicionalmente, escúchenlo bien, han usado u ocupado, que se encuentran en su territorio y sean indispensables para su existencia colectiva. ¿Qué nos va a implicar acá esto? Nosotros podemos darnos cuenta que acá muere la igualdad ante la ley. Solo algunos, solamente los indígenas, tendrán derechos superiores por sobre los otros. ¿Basados en qué lógica? En una lógica de revancha. En el inciso primero del numeral, no reconoce el dominio de los particulares, es decir, aquellas personas que adquirieron su propiedad con un justo título, de buena fe y que cumplieron con todos los requisitos legales, no van a tener ese derecho, porque va a llegar una persona de un pueblo originario, un indígena, y nos va a decir que ellos tenían derecho a sus tierras en los antepasados. Bueno,
cuando hablamos de restitución, devolver, ¿y qué es lo que significa? La restitución es devolverle algo a otro, ¿cierto? Pero ¿cómo le vamos a devolver ese algo a otro? ¿Cómo será esa entrega que se va a hacer? ¿Cómo será considerada esa restitución, ese terreno? Bueno, será considerado como un poseedor regular, que es aquella persona que cumple con todos los requisitos legales, es decir, que se le va a pagar una expropiación, o se va a ser considerado como que esa persona era un usurpador, porque, no sé, la adquirió a través de una posesión irregular que tiene que ver con las prescripciones, cuando uno adquiere por prescripción durante cierto tiempo, y va a ser sacado de ahí. ¿Dónde queda la certeza jurídica hoy día que hoy tenemos, que tiene que ver con la forma en poseer una cosa por una cierta cantidad de tiempo y tú finalmente podrías llegar a obtenerla y hacerla tuya? Bueno, ya no va a estar esa certeza jurídica y tampoco nos habla nada con respecto a ese punto. Entonces no sabemos si vamos a ser considerados como un usurpador, una persona que utilizó mal, finalmente fue mala vida esa propiedad y que ocupó, por ejemplo, clandestinamente esa tierra. En ese caso, ¿qué nos va a suceder? ¿Nos van a expropiar? ¿Nos van a pagar? ¿No nos van a pagar? No lo sabemos. En el inciso primero también se señala que se reconoce y garantiza el derecho a los pueblos indígenas a los recursos. En este caso, ¿qué pensamos? ¿Qué se va a restituir? Si se le reconoce un derecho de recursos, ¿se va a restituir agua, animales, árboles, plantas? ¿Tenemos que volver a plantar lo mismo? No tenemos cómo determinar, no sabemos cómo eso se va a determinar. No sabemos cómo se va a restituir. Y además, lo importante de todo esto es cómo vamos a saber dónde se encuentran registrados todos estos derechos, todos estos recursos. Como dice el artículo dice, sus tierras, territorios y recursos. Si no sabemos y llega cualquiera y nos dice, ese terreno es nuestro, y no encontramos el registro, ¿cómo lo vamos a saber? ¿Cómo se va a demostrar que eso pertenece finalmente a ese pueblo o a ese grupo de indígenas que lo reclaman? Ahora nos podemos preguntar, ¿dónde vamos a encontrar todos estos registros? ¿Dónde vamos a encontrar todas esas tierras indígenas? Todas esas tierras indígenas de aquellas personas que van a decir que ellos eran los originarios que estuvieron en principio porque su familia y sus antepasados, ellos estuvieron ahí y les pertenece. ¿Dónde vamos a encontrar esos catastros? Si no existen esos catastros, ¿nos van a expropiar igual? ¿O nos vamos a tener que devolver a la época de la conquista? ¿Y quién nos va a decir cómo se va a llevar finalmente a cabo esta expropiación? No olvidemos que la señora Liconao, en una de las comisiones, señala que Santiago de Chile también forma parte de los pueblos originarios. Por lo tanto, si nosotros tenemos de Arica a Punta Arenas tierras que finalmente han sido, y que cada uno de ustedes vive y tiene porque pagó, porque tiene un justo título, porque lo adquirió por prescripción, porque se lo donaron, porque se lo regalaron, da lo mismo como usted pudo haber adquirido, bueno, no da lo mismo, pero en realidad, si usted tiene un justo título y está inscrito en el conservador de bienes raíces, ¿por qué puede venir una persona de un pueblo originario a sacarlo de ese lugar? Y además, el Estado no se compromete con pagar un precio de mercado para que en el equivalente usted pueda comprarse otra propiedad. Nada nos señala, no sabemos, estamos realmente en un limbo, porque no nos entrega ninguna respuesta esta nueva constitución que ha sido redactado, este borrador. Me quiero pasar a otro punto ahora, que también es importante, y que tiene que ver con el capítulo del derecho a la vida y la integridad psíquica. En el numeral 258, en el artículo 23, habla del derecho de la vida, y dice que toda persona tiene derecho a la vida, y ninguna persona podrá ser condenada a muerte ni ejecutada. En el numeral 259 dice el derecho a la integridad personal. Toda persona tiene derecho a la integridad física, psicosocial, sexual y afectiva. Ninguna persona podrá ser sometida a torturas ni penas
o tratos crueles, inhumanos o degradantes. Si nos devolvemos un poco más arriba, en el capítulo de los derechos sexuales, dice artículo 16, todas las personas son titulares de derechos sexuales y derechos reproductivos. Estos comprenden, entre otros, el derecho a decidir de forma libre, autónoma e informada sobre el propio cuerpo, sobre el ejercicio de la sexualidad, la reproducción, el placer y la anticoncepción. El Estado garantiza el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos sin discriminación, asegurando a todas las mujeres y personas con capacidad de gestar las condiciones para un embarazo, una interrupción voluntaria de embarazo, parto y maternidad voluntarios y protegidos. ¿Qué nos implican estas disposiciones? Finalmente, implica que toda persona, como bien lo dice, tiene derecho a la vida, pero aquella persona que tiene un hijo en el vientre, que ha quedado embarazada, podrá, inclusive hasta antes del parto, asesinar a ese hijo. Pues actualmente el aborto libre ya también está regulado, no tiene límite, y por tanto se podría pensar que es legal matar a tu hijo incluso antes de nacer. Este derecho de aborto libre, lo terrible es que está consagrado constitucionalmente. Y es muy difícil entender cómo finalmente se está regulando el derecho de la vida y a su vez se está permitiendo matar una vida. Yo le podría explicar que por qué aquí hay como unos vacíos que no se entienden y que tampoco se regulan. Las personas hoy día, una vez se considera persona toda aquella que nace y cumple ciertos requisitos, es decir, un suspiro siquiera, haber sido desprendido del cordón umbilical o haber salido del claustro materno. Desde ese momento, con ese suspiro, se entiende que ya se es persona. Sin embargo, igual existen derechos para aquella persona que está en gestación. Entonces, es como que se contradicen y se contraponen estos derechos. Por un lado, se deja regulado el derecho de la vida y por otro lado, se permite y se legaliza el aborto libre, en donde se va a permitir matar a su propio hijo en gestación hasta antes de su nacimiento, porque la Constitución no señala ni restringe el tiempo. Eso es gravísimo. Es gravísimo. Ahora nos vamos a pasar al tema del derecho de la seguridad social. El numeral 278 en el artículo 13 señala que el derecho de la seguridad social dice: la ley establecerá un sistema de seguridad social público, le corresponderá al Estado definir la política de la seguridad social. Esta se financiará por trabajadores, empleadores, a través de cotizaciones obligatorias y por rentas generales de la nación. Los recursos con que se financie la seguridad social no podrán ser destinados a fines distintos del pago de los beneficios que establezca el sistema. Las organizaciones sindicales y de empleadores tendrán derecho a participar en la dirección del sistema de seguridad social en las formas que señale la ley. ¿Qué implica esto? Que se acaba el ahorro individual de pensiones y se reemplaza por un fondo común. Nadie ahorrará, también va a implicar que nadie ahorrará para su pensión, sino que todos gozarán de ese fondo común de reparto, el que va a ser administrado por el Estado. Y además podrá tener organizaciones sindicales. Las organizaciones sindicales van a tener ciertos derechos. Y finalmente esas organizaciones sindicales van a tener derecho en las empresas, en la dirección de esas empresas. Nada nos dice la Constitución respecto de los actuales ahorros de pensiones que tienen los chilenos en sus cuentas de AFP, de lo que se deduce que serán nacionalizados sin ninguna indemnización y aportados a ese fondo común de reparto. Esta futura cotización al fondo de reparto será en la práctica un impuesto más, dado que en la realidad los sistemas de reparto en nuestros países se encuentran quebrados completamente. Y por lo tanto, se considera que es inviable que en el futuro el Estado pueda devolver al
cotizante, lo cotizado, menos aún algún tipo de rentabilidad. Es importante entender que hoy día, como nos dijo Stingo, nuestra platita no va a ser nuestra. ¿Por qué? Porque todas las personas que han cotizado hasta el día de hoy y que tienen fondos previsionales, el Estado no les garantiza que esos fondos van a ser para sus pensiones. No lo garantiza. El Estado lo que señala y lo que nos ha dicho y lo que entendemos es que va a tomar los fondos de pensiones para crear un nuevo sistema, y ese sistema va a ser el sistema de reparto, en donde lo que se va a llevar a cabo acá es repartir la plata o una pensión para todos los chilenos. No nos dicen qué cantidad, no nos dice si finalmente es un tipo de ahorro, no. Ya no vamos a tener ese ahorro, todos iguales, porque acá nada más nos dice la Constitución. Es importante destacar que hoy día los sistemas de pensiones han dado frutos, han dado muchos frutos. No podemos permitirnos que nos digan que hoy día esos sistemas de pensión son tan nefastos como lo señalan. Acá hay muchas cosas que se pueden solucionar. Uno de los grandes temas a solucionar en la AFP es la proyección de vida que se tiene. Quizás si se bajara la proyección de vida, las pensiones serían aún mejor. Es importante señalar y explicarle a las personas que hoy día esas AFP no trabajan solas. Esas AFP están reguladas, están fiscalizadas, tienen límites. Lo único que ellos deben hacer, deben tomar nuestras platas y hacer buenos negocios. Y si nosotros pensamos, esas platas no están perdidas. Nosotros alcanzamos a poner el 3/4 de nuestra cantidad de dinero, de lo que juntamos. Y como esto va teniendo un sistema en donde se va entregando, se van haciendo negocios y se van invirtiendo estos dineros, vamos a tener de vuelta la ganancia. Y eso es lo que tenemos con los sistemas de AFP. Y los sistemas de AFP no trabajan por sí solos. No son, si bien es cierto, son organismos que se dedican a trabajar nuestros dineros, nuestros fondos, nuestros ahorros, pero tenemos una retribución, porque sí ganan. En cambio, el sistema de reparto que nos propone el gobierno, ¿quién lo va a administrar? El propio gobierno es quien lo va a administrar. El propio gobierno es quien va a decir en qué va a gastar esos dineros. ¿Qué pasa si con esos dineros se le paga a los profesores? Esa deuda histórica que tienen los profesores. Nos vamos a quedar sin fondo de AFP. ¿Podría también el Estado pagar el CAE con esos fondos? Probablemente. ¿Cuántas cosas podría hacer el Estado? El Estado, lo que tiene que hacer, el Estado no puede tocar las platas, porque el Estado quiere utilizar esas platas y finalmente va a ser en perjuicio de nosotros. Nosotros necesitamos sistemas que sean fiscalizados para que se trabaje de la mejor forma y finalmente podamos tener una retribución, porque nosotros estamos ahorrando y necesitamos poder tener una ganancia. Y la única forma es a través de buenos negocios. El tema acá está en la administración y quizás podríamos alegar y solucionar los temas en que nosotros como personas no soportemos el costo de las pérdidas. Y quizás de esa forma no soportemos el costo de las pérdidas, se baje finalmente la proyección de vida que se tiene hoy día y esto va a mejorar claramente. Ahora, quiero hablar con el tema, vamos a hablar, porque como son tantos temas, voy a tomar un poquito de agua. En el sistema de salud, quiero comentar un poco con respecto al numeral 279, el artículo 14. Dice, el Sistema Nacional de Salud será de carácter universal, público, integrado. El artículo dice que el Sistema Nacional de Salud podrá estar integrado por prestadores públicos y privados. La ley determinará los requisitos y procedimientos para que los prestadores privados puedan integrarse al Sistema Nacional de Salud. Corresponderá exclusivamente al Estado la función de rectoría del sistema de salud, incluyendo la regulación, supervisión, fiscalización de las instituciones públicas y privadas,
y el sistema de salud será financiado a través de las rentas generales de la nación. Adicionalmente, la ley podrá establecer el cobro obligatorio de las cotizaciones a empleadoras, empleadores, trabajadoras y trabajadores, con el solo objeto de aportar solidariamente el financiamiento del sistema. La ley determinará el órgano público encargado de la administración del conjunto de los fondos del sistema. ¿Qué nos va a implicar esto? Que el sistema de salud va a ser un sistema público y universal. Es decir, va a ser un monopolio estatal. Se van a acabar finalmente las ISAPRES, o más bien el derecho a elegir, el derecho que nosotros hoy día tenemos democráticamente de poder elegir cuál sistema de ISAPRE queremos, o si queremos estar o no en un ISAPRE, si queremos FONASA, si queremos ISAPRE, pero acá se nos va a acabar las ISAPRE y el derecho a elegir el destino de la cotización obligatoria de salud. ¿Qué implica todas estas cosas? Implica que finalmente nosotros, todos los que trabajamos, ese 7% se va directamente al sistema público. Nosotros ya no vamos a poder elegir el sistema de las ISAPRE. Hoy día lo podemos hacer, inclusive pagamos un poco más y pagamos ese seguro complementario donde nosotros podemos mejorar el sistema en donde estamos en la ISAPRE para tener una mayor cobertura. Bueno, se menciona que establecimientos privados de salud podrán participar dentro del sistema público, pero ¿cómo? Nada nos dice, nada nos señala. ¿Cómo? ¿Cómo finalmente van a poder participar? Nada se indica sobre la existencia de la prestación de los servicios de salud privada fuera del sistema público. Esos establecimientos y finalmente nada, nosotros todos nos vamos a quedar en un limbo, no sabemos. Lo único que sabemos es que el 7% se va a ir directamente a FONASA. Creemos que lo que va a suceder acá es que las personas vamos a terminar pagando mucho más y finalmente esas ISAPRES van a pasar a ser como seguros y quizás esos seguros van a ser mucho más caros porque ya las ISAPRES no van a tener ese 7% con el cual contaban cuando los 3,5 millones de personas de los chilenos que estamos en ISAPRE podemos optar a ese nuevo sistema de salud. Bueno, ahora nada se dice. Así que también quedamos en el limbo. Cabe señalar, bueno, que esto ya lo dije, que hoy se fiscalizan las AFP. Ellas son instituciones privadas, pero que deben buscar la mejor fórmula para invertir y lograr la mejor rentabilidad de los afiliados. Tienen límite y estas son fiscalizadas constantemente. Bueno, eso con respecto a lo que es la salud principalmente, que también nos importa muchísimo, porque la verdad es que hoy día los hospitales están colapsados. Con la cantidad de inmigrantes que han llegado a Chile, las colas en los hospitales son enormes, inclusive en las mismas clínicas. Yo vivo acá en Quilpué, hay una clínica cerca que es la clínica Los Carreras, y esa clínica siempre está repleta de gente. ¿Y por qué? Porque además aquellas personas que están en FONASA pueden obtener bonos para poder atenderse en estas clínicas. Y no es mucho más caro y pueden tener mayor acceso. Ahora nos preguntamos, ¿por qué finalmente el Estado desea que todas las personas sin poder darnos el derecho a elegir, tengamos que llegar a ese sistema por una imposición? Porque eso es lo que nos están haciendo hoy día, una imposición. Nos están obligando a cotizar en un sistema que no nos gusta, como el de FONASA. ¿Y por qué no nos gusta? Porque el sistema de FONASA jamás nos ha llevado a pretender, ni tampoco hemos visto que el sistema de salud hoy día sea un sistema favorable. Hoy día vemos filas, vamos a tener problemas con todas esas personas que se dializan, personas que están en las listas hace años para un trasplante, personas que se tienen que atender mensualmente. Esto, la verdad, es que no resiste mayor análisis, porque el sistema público hoy día en Chile es un sistema que deja muchísimo que desear. Así es que creo que lo mejor hubiese sido que todas las personas pudieran tener un acceso a la salud, inclusive a la privada, y que aquellas personas que no conocen el sistema privado pudiesen tener
más acceso para haberlo conocido. Eso hubiese sido fantástico, pero hoy día no. Hoy día solamente nos van a limitar, vamos a bajar para los que podemos pagar una ISAPRE, ya no vamos a poder pagarla, nos van a obligar a pagar en FONASA, no tenemos claro lo que supuestamente se va a mejorar, creo que no se va a mejorar, se van a colapsar más los sistemas, no tenemos idea de lo que va a pasar con las clínicas privadas y no sabemos lo que va a suceder, porque nada de eso nos señala la Constitución. ¿Y qué es lo que nos dicen los convencionales constituyentes? Luego se va a crear una nueva norma, pero ¿cuándo? ¿Cuándo se va a crear? ¿Cuándo va a haber una ley para eso? Nada de eso sabemos porque no hay fecha, no hay norma establecida, no nos han explicado nada. Bien, en cuanto a los otros derechos sociales, me gustaría hablar del derecho de la vivienda. A ver. El derecho de la vivienda se encuentra consagrado en este borrador en el numeral 276, en el artículo 4. Me he perdido. A ver, bueno, con respecto al derecho a la vivienda, no sé, acá está, no, me equivoqué, en el numeral 271, ahí encontramos el derecho a la vivienda. Artículo 4 dice, toda persona tiene derecho a una vivienda digna y adecuada que permita el libre desarrollo de una vida personal, familiar y comunitaria. Como punto número 1. ¿Pero qué significa eso? Sí, digna. ¿Qué significa la palabra digna? Digna significa que asegura el derecho de una vivienda digna y adecuada, pero lo más importante, que no dice nada que esa vivienda va a ser una vivienda propia. ¿Y saben por qué no lo dice? Voy a seguir leyendo lo otro y les voy a explicar todo el articulado. Como punto 2, el Estado deberá tomar todas las medidas necesarias para asegurar el goce universal y oportuno de este derecho, contemplando a lo menos la habitabilidad, el espacio y equipamiento suficiente doméstico y comunitario para la producción y reproducción de la vida, la disponibilidad de los servicios, la accesibilidad, la ubicación apropiada, a la seguridad de la tenencia, ojo ahí con esa palabra, tenencia, y la pertinencia cultural de las viviendas en conformidad a la ley. El número 3 señala, el Estado podrá participar en el diseño de la construcción, rehabilitación y conservación e innovación de la vivienda. Número 4. El Estado considerará particularmente en el diseño de las políticas de la vivienda personas con bajos ingresos económicos y pertenecientes a grupos especialmente vulnerados en sus derechos. El Estado garantizará la creación de viviendas de acogida en caso de violencia de género y otras formas de vulneración de derechos según determina la ley. El Estado administrará un sistema integrado de suelos públicos. Este tendrá la facultad de dar prioridad, uso, gestión y disposición de los terrenos fiscales para fines de interés social, así como adquirir terrenos privados conforme a la ley. El Estado garantizará la disponibilidad del suelo necesario para la provisión de vivienda digna y adecuada. Además, deberá establecer mecanismos para impedir la especulación en materia de suelo y vivienda que vayan de medro del interés público de conformidad a la ley. A ver, ¿qué nos dice el derecho a la vivienda? Y acá es súper simple y que lo podamos entender. El derecho de la vivienda que nos están ofreciendo es de mera tenencia. Esto tiene que ver con una explicación bien jurídica que está regulada en el Código, la mera tenencia no está regulada en el Código Civil, sin embargo se desprenden de ciertos derechos, y yo lo tengo acá, también lo tengo, y yo quiero que escuchen un poquito porque ni siquiera el Código Civil
tiene un concepto legal, sino que simplemente se desprende de otros preceptos legales actualmente en nuestro código, pero la doctrina sí da un concepto y dice que la mera tenencia es aquella que se ejerce sobre una cosa, reconociendo el dominio ajeno. Se ejerce sobre una cosa no como dueño, sino que en nombre y en lugar del dueño. El mero tenedor solamente tiene el corpus, más no el ánimos. ¿Qué quiere decir eso? Significa que el mero tenedor reconoce que otro es el dueño de la cosa. El día de mañana, cuando se vaya a buscar ese derecho de vivienda digna y adecuada, las personas van a afirmar. ¿Pero qué es lo que van a afirmar en base a lo que dice la Constitución? Van a afirmar solamente un derecho que dice relación con la mera tenencia. La mera tenencia es el derecho al uso y goce, nada más. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de una vivienda que es propia, ahí tenemos que hablar de propiedad o dominio. El dominio es aquello que se entiende que tiene 3 elementos fundamentales: uso, goce y disposición. La disposición, cuando nosotros decimos que somos dueños, tenemos el derecho de poder hacer con la cosa lo que queramos. Nosotros podemos quemarla, destruirla, venderla, enajenarla, regalarla, hacer lo que queramos con esa vivienda. Pero sin embargo, en los articulados que nos señala la nueva Carta Magna, dice que el derecho que tendrán las personas solamente será un derecho de mera tenencia. Es decir, señores, díganle a las personas que le transmitan esto, solamente le están ofreciendo un derecho a usar y gozar. Ojo, que también esto se paga. Por lo tanto, un mero tenedor se puede considerar como una persona que está usando la cosa porque se la prestaron, o que tiene que pagar un arriendo. Probablemente, y que acá tampoco lo dice, pero sí se va a tener que pagar un arriendo por la propiedad. Entonces, no podemos dejar que nos engañen. Acá tengo, dentro de las cosas que fui rescatando, dice, la tenencia. La tenencia, una persona puede encontrar en 4 posiciones. Con el derecho de propiedad, nosotros también podemos ser meros tenedores, efectivamente, porque ya les expliqué que la mera tenencia tiene uso y goce, y el que es dueño de una propiedad tiene uso, goce y disposición. Por lo tanto, cuando hablamos de mera tenencia, significa que tenemos solamente 2 elementos: uso y goce. Cuando dicen que no, si usted igual va a ser dueño, no, señores. Para ser dueño, debe decir, será dueño de su casa propia, o tendrá el dominio del bien, o tendrá el derecho de propiedad. Si aparece regulado de esa forma, entonces podemos entender que seremos dueños de esa propiedad. Si aparece la palabra mero tenedor o tenencia, significa finalmente que no vamos a ser dueños de esa propiedad, y será el Estado el dueño de la propiedad. Y si firmamos, vamos a estar reconociendo el dominio ajeno, y que que finalmente el dueño de la propiedad es el Estado. Así es que hay que explicarle muchísimo eso a las personas, porque este tema de la vivienda es un tema muy importante, y hay mucha confusión, porque cuando se habla que nos van a entregar una vivienda digna y una vivienda adecuada, la gente cree que les van a entregar o les van a regalar una vivienda así como así, y no es así. Es el Estado quien va a ser el dueño de esa vivienda, y solamente van a tener el derecho de uso y goce de esa vivienda. No van a ser dueños, porque no dice que será una vivienda propia. Bueno, dentro de las experiencias en Chile, existía la inmobiliaria popular en Recoleta. O sea, existe esa inmobiliaria que decía Hadwe, ¿cierto? Hadwe llamaba y decía que él tenía este tema de la inmobiliaria popular, y que finalmente ya vimos que era todo una mentira. Según ese alcalde Hadwe, decía que era entregar arriendos dignos en viviendas dignas. Él mismo lo decía, arriendos
dignos en viviendas dignas. Todo el propósito finalmente, que son el programa de Boric, si es que alguno de ustedes lo ha leído, todavía no se empieza a aplicar. Creo que una de las razones es que se está esperando que se apruebe esta constitución. De aprobarse esta constitución, se va a aplicar todo el programa de Boric. Y sería bueno también que le puedan dar una lectura. Cuando hablamos de grupos especialmente vulnerados en sus derechos, ¿a qué se refiere en este mismo articulado? Bueno, se refiere a aquellos pueblos indígenas. Se refiere a las diversidades sexogenéricas. Se refiere al pueblo tribal, afrodescendiente, y aquellas personas con disidencias sexuales, es decir, que en especial consideración van a tener con respecto a la razón. Por identidad le van a dar esa casa digna, por etnia y por la autopercepción de cómo uno finalmente se puede sentir. Yo me puedo sentir hombre, soy mujer, no sé, y a lo mejor voy a tener más derecho que la persona que postule porque necesite realmente esa casa o esa vivienda para poder vivir. Ya. ¿Qué mecanismo podría utilizarse para impedir la especulación? Típicamente el control del precio de los arriendos, medida que implicaría una disminución de la oferta de inmuebles. Y contrario a lo que se busca, el aumento del precio del arriendo. No sabemos nada, porque a nosotros finalmente con todo el precepto que aparece en lo que tiene que ver con el derecho de la vivienda, no aparece nada de eso, solamente dice que va a tener una vivienda digna y adecuada. No señala si esa vivienda va a ser arrendada, no señala si esa vivienda va a ser para que solamente la use, pero yo creo que finalmente el Estado no puede entregar vivienda si no percibe un ingreso. Entonces, ese ingreso o ese precio que va a recibir o el valor de lo que va a recibir por el derecho al uso va a ser un arriendo. Pero vamos a estar a la disyuntiva que no sabemos de cuánto sería el precio de ese arriendo. En cuanto a la educación. Podemos señalar, a ver, la educación la encontramos en artículo 16. Ya. La educación. En cuanto a la educación, lo encontramos en el numeral 281, artículo 16. Dice que todas las personas tienen derecho a una educación. La educación es un deber primordial e ineludible del Estado. La educación es un proceso de formación y aprendizaje permanente a lo largo de la vida, indispensable para el ejercicio de los demás derechos y para la actividad científica, tecnológica y económica. ¿Qué es lo que sucede acá? Bueno, dice económico-cultural. Esto es lo más importante que tienen que entender ustedes de lo que tiene que ver con la educación. Sus fines en esta educación, sus fines son la construcción del bien común, la justicia social, el respeto de los derechos humanos y de la naturaleza, la conciencia ecológica, la convivencia democrática entre los pueblos y la prevención de la violencia y discriminación, así como la adquisición de conocimientos, el pensamiento crítico, el desarrollo integral de las personas, considerando su dimensión cognitiva, física, social y emocional. La educación se regirá por los principios de la cooperación, no discriminación, inclusión, justicia, participación, solidaridad, interculturalidad, enfoque de género, pluralismo y los demás principios consagrados en la Constitución. Tendrá un carácter no sexista y se desarrollará de forma contextualizada, considerando la pertinencia territorial, cultural y lingüística. La educación deberá orientarse hacia la calidad entendida como el cumplimiento de los fines y principios establecidos de la educación. La ley establecerá la forma en que los fines y principios deberán materializarse en condiciones de equidad en las instituciones educativas y los procesos de enseñanza. Dice que la educación tendrá en el artículo siguiente, en el inciso segundo, en la parte final, dice que la educación tendrá como centro la experiencia de aprendizaje de los estudiantes.
Ahora veamos cuáles son las implicancias. Se fijan rígidamente los fines de la educación en el texto constitucional, condicionando, mediante conceptos cargados ideológicamente, la libertad de los establecimientos educacionales para establecerse y desarrollar sus proyectos educativos. Nuevamente, cuando vemos en el texto más abajo, dice que se fijan rígidamente los principios de la educación en el texto constitucional, condicionando mediante conceptos cargados ideológicamente. Nuevamente habla de la libertad de los establecimientos educacionales para establecerse y desarrollar sus proyectos educativos. En este caso, las limitaciones a la antedicha libertad son aún mayores, toda vez que incluyen los demás principios consagrados en esta Constitución. ¿Como cuáles principios? Plurinacionalidad, interseccionalidad, laicismo, buen vivir, principios generales del derecho internacional, no devolución, ecologismo, entre otros. Para eso tenemos que remitirnos a los principios que hablamos al comienzo de toda esta charla, cuando mencionamos los principios. Bueno, ustedes se tienen que ir hacia esos principios y rescatar cuáles son los principios finalmente. A continuación se define que constitucionalmente, ¿qué es la calidad? La calidad de la educación. ¿Cómo? ¿Cómo la define? Como el cumplimiento de los fines y principios antedichos. ¿Pero qué implica finalmente eso? Implica que todo proceso o proyecto educativo que no cumpla con los dichos fines y principios no estará ofreciendo la educación de calidad que se pretende. En el articulado no se limita a señalar un marco general de fines y principios, sino que también mandata a la ley a establecer cómo deben concretarse dichos fines y principios. ¿Qué es lo importante acá? Que finalmente se va a crear un sistema nacional de educación que integra a todos los establecimientos e instituciones de la educación, de todos los niveles, ya sean creados o reconocidos por el Estado. Para que ustedes sepan, se rechazó el artículo que decía que se iba a permitir financiar a los establecimientos privados. Pero entonces, ¿qué va a pasar con esos colegios particulares subvencionados? Que hoy día se recogen una cantidad de millones, 1.9 de millones de estudiantes están estudiando en esos colegios particulares, pero no se dice nada al respecto. Entonces, ¿cómo se podría llegar a garantizar ese financiamiento de esa educación no estatal? Porque además dice, igual habla, y de alguna u otra forma habla que no se van a eliminar los otros establecimientos, pero ¿cómo se van a financiar? Si hoy día tenemos sistemas de educación de particulares subvencionados, donde una parte es la que entrega el Estado y la otra la pagan los padres para la educación de sus hijos. Entonces, el eje estratégico será la educación pública, compuesta por establecimientos e instituciones estatales. La coordinación, regulación y la supervigilancia del sistema será potestad del Estado, pero solo financiará de forma permanente y directa la educación estatal. Se establecen extensos principios y fines del derecho a la educación, como ya se los mencioné. Ese contenido no es claro y tampoco son compartidos por todos los chilenos. No necesariamente se aplica a todos los ámbitos de la educación. La ley dirá cómo se deben materializar. La calidad de la educación se determinará por el cumplimiento de estos principios y fines. Bueno, voy a volver a señalar cuáles son estos principios porque me interesa que ustedes lo sepan y que no se les olvide para poder transmitirlo, porque todo esto está en base a los principios. Los principios son de colaboración, no discriminación, inclusión, justicia, participación, solidaridad, interculturalidad, enfoque de género, pluralismo, carácter no sexista, en la pertinencia territorial, cultural y lingüística. ¿Cuáles son los fines? La construcción del bien común, justicia social, respeto de los derechos humanos y la naturaleza, conciencia ecológica, convivencia democrática, prevención de la violencia y discriminación, entre otros. ¿Qué podríamos decir y cuáles son nuestras preocupaciones entonces? Que la ley, las preocupaciones son que la ley dé criterios aún más restrictivos, que no exista una oferta educativa diversa, a la cual los apoderados puedan elegir. No nos entrega nada de eso, no nos dice que los apoderados van a poder elegir. Pues el único
el único sistema de educación es el que finalmente está imponiendo el Estado, porque también es una imposición, al igual que la salud, nos impone un sistema. Bueno, y eso es lo grave. Y además, otra de las cosas gravísimas que está, que es el tema de la ESI. Hoy día es un tema súper grave porque todavía no está bien definido lo que significa. Y se quiere hacer una educación sexual a los niños desde muy pequeños. Y hay situaciones, incluso hay psicólogos y hay estudios que señalan que la educación sexual tiene que ir finalmente en base a la edad de ese niño. No todos los niños tienen que entender la sexualidad implícita. Y finalmente la ESI lo que hace es llevarnos a que nuestros hijos conozcan el sexo, pero de manera implícita. Eso no corresponde. Bueno, el otro punto antes de terminar con el tema de la educación, quiero señalar que la educación será de acceso universal en todos sus niveles, pero además no solo, y esto es súper importante también, porque solo va a ser obligatoria en la enseñanza básica y media, pero ¿qué va a pasar con el kinder? El kinder no va a ser obligatorio, y es una etapa en donde nuestros hijos aprenden, pero muchísimo. Es una etapa en donde uno comienza a preparar a nuestros hijos para que aprendan a vivir finalmente en este mundo de la enseñanza, pero ahí comienzan los cimientos de la educación, en el kinder. Espérenme un segundo que le voy a ir a abrir la puerta a mi perra. Abre la puerta a la perrita. Bueno, es muy importante el kinder. El kinder nos va a dejar afuera. Y esto finalmente va a afectar la valorización que tienen los padres respecto a la educación parvularia. O sea, ¿qué va a pasar con esa educación parvularia? En los primeros años de vida, la educación es muy importante para nuestros hijos y la calidad de la educación. Y también nosotros no podemos permitir que nuestros hijos les enseñen una educación finalmente basada en una ideología, en una creencia. El tema de la ESI en España comenzó en el año 2006. Imagínense, nosotros estamos en el año 2022. Y si bien es cierto, muchos señalan y muchos están a favor de eso, pero la verdad es que personalmente creo que no es una educación adecuada para los niños tan pequeños. Los niños tienen que aprender una educación sexual de manera a su edad, pero no de sexo implícito, porque se van a abrir o se va a prestar para muchas confusiones en los niños. El tema de la equidad de género, el tema ese enfoque de género que le quieren dar, finalmente eso que quieren hacer con nuestros hijos, que sea una educación no sexista, es decir, que no se reconozcan como hombres y mujeres, no puede ocurrir. O sea, acá biológicamente nacen niños, hombres y mujeres. Lo que suceda en el futuro, no lo sé, pero hoy día yo quiero que mis hijos aprendan que biológicamente nacen hombres y mujeres, que se respeten a todas las personas, que se les enseñe una educación sexual, pero de una forma sana, de una forma en que nuestros hijos no se les crea una cuestión que finalmente los lleve a tener confusiones de su propia sexualidad. Bien, a ver, ¿qué más me gustaría contarles? Como les dije, esto es tan amplio que ya no podemos abarcar todo en un solo seminario. Pero bueno, para finalizar, me gustaría hablar un poco de la imparcialidad que va a existir ante la ley. Efectivamente existe, en todo vemos que no hay una ley que es parcial, va a haber imparcialidad, y sobre todo en lo que tiene que ver con el tema de la justicia. En el numeral 352
que dice relación con los sistemas de justicia, habla de la paridad y perspectiva de género. Señala que la función jurisdiccional se regirá por los principios de paridad y perspectiva de género. Todos los órganos y personas que intervienen en la función jurisdiccional deben garantizar la igualdad sustantiva. El Estado garantiza que los nombramientos en el Sistema Nacional de Justicia respeten el principio de paridad en todos los órganos de la jurisdicción, incluyendo la designación de las presidencias. Los tribunales, cualquiera sea su competencia, deben resolver con enfoque de género. Yo les voy a hablar de lo que yo hago habitualmente. Yo me dedico a trabajar en el derecho de familia y el derecho laboral, pero donde más he visto este enfoque de género es en el derecho de familia. Una mujer puede interponer una denuncia ante el tribunal y el tribunal, con el solo hecho de la interposición de la denuncia por violencia intrafamiliar, por ejemplo, toma como indicio esa denuncia y según lo que se señale, aunque sea en 4 líneas, para el tribunal es suficiente. Y finalmente va a decretar medidas cautelares en contra de la persona que se está acusando. En este caso, por lo general, se hace en contra del marido. Entonces, lo que nosotros vemos acá, y se ve pero habitualmente, los tribunales de familia hoy día fallan con esa perspectiva de género y finalmente las mujeres son consideradas por la sola interposición de la denuncia y con los hechos que se denuncian, tienen los suficientes indicios para poder decretar las medidas cautelares. Ellas pasan a ser víctimas por el solo hecho de denunciar. Y finalmente los hombres, quienes no van a poder o quienes no tienen cómo, porque aún, de hecho, en algún momento se decretan las medidas cautelares y a veces ni siquiera se le notifica la resolución al marido y ellos ya están con una medida cautelar decretada por el tribunal, porque no se logra notificar, por ejemplo. Pero a lo que yo quiero llegar es que hoy día vemos cómo el sistema judicial, por lo menos en materia de familia, ve a la mujer como una víctima y al hombre como un victimario. Y eso no debiese ocurrir, porque en el caso de las violencias intrafamiliares, cuando hablamos de violencia de género, hablamos que la violencia en sí no tiene género, porque podemos ver, y que también me ha tocado defender a hombres, en donde ese hombre es víctima de la violencia que ejerce su mujer, ya sea víctima de daños psicológicos, incluso de golpes que reciben, daños económicos, y el tema que también tiene que ver con el tema sexual, que puede ser cualquier tipo de esa violencia. Entonces, cuando lo vemos en los tribunales de familia, se ve muy marcado eso. La mujer es una víctima, el hombre es un victimario. Lo encuentro muy injusto, pues debiese ser imparcial. Pero esta paridad y esta perspectiva finalmente de género que se está entrometiendo no solamente en los tribunales de justicia, porque también se encuentra en todas las instituciones públicas. Y de hecho, esto va a ser implementado en todas las instituciones del Estado, porque siempre se va a tener que fallar con esa perspectiva de género o con el tema de la paridad, en todas las instituciones. En cuanto a los tribunales, el Sistema Nacional de Justicia está integrado por la justicia vecinal. Ojo, justicia vecinal. Los tribunales de instancia, las Cortes de Apelación y Corte Suprema. Todos los tribunales estarán sometidos a lo menos cada 5 años a una revisión integral de la gestión por el Consejo de Justicia. Se va a crear un Consejo de Justicia que incluirá audiencias públicas para determinar su correcto funcionamiento en conformidad a lo establecido en la Constitución y la ley. Esta revisión en ningún caso incluirá las resoluciones judiciales. ¿Qué sucede con esto? Con esto va a suceder que se va a acabar la independencia judicial. El Consejo de Justicia estará integrado por los políticos que van a evaluar el desempeño de los jueces cada 5 años. ¿Y se imaginan ustedes que el Consejo de Justicia finalmente va a estar integrado por los políticos y la gravedad de lo que significa que esté integrado por políticos? Si nosotros vemos hoy día que todo lo que está ocurriendo en nuestra vida actual y el problema político que existe en Chile es a raíz de las malas gestiones y la falta de políticas públicas
que no fueron desarrollándose durante 30 años hacia atrás, porque todos hablan que durante 30 años nosotros hemos tenido problemas, pero en realidad el problema hoy día radica principalmente en la falta de servicio, de alguna u otra forma, de los mismos políticos que han legislado y han legislado solo para ellos y no para los ciudadanos. Imagínense que el Poder Judicial, finalmente la independencia judicial, ya no va a haber independencia judicial y que finalmente serán los mismos políticos corruptos que cometen uso de influencia y etcétera, etcétera, van a ser ellos mismos quienes van a estar evaluando el desempeño de los jueces. Yo creo que ahí va a ocurrir muchísimo más corrupción aún. Bueno, a ver, ya vamos a terminar. Por otra parte, me gustaría hablar un poquito de la composición del Consejo de Justicia, que se va a componer por 17 integrantes, conforme a la integración, 8 integrantes van a ser jueces o juezas, y van a ser elegidos por sus pares. 2 integrantes serán funcionarios o profesionales en el Sistema Nacional de Justicia elegido por sus pares, y 2 integrantes elegidos por los pueblos indígenas, en la forma que determine la Constitución y la ley, que no sabemos cuál. 5 integrantes elegidos por el Congreso, que también van a ser parte de ese consejo, y previa determinación de las ternas correspondientes por concurso público a cargo del Consejo de Alta Dirección Pública. ¿Qué me merece explicarle en definitiva? Que finalmente va a haber un debilitamiento en el Poder Judicial al quedar sometido al poder político. Se va a sujetar a los jueces a un plazo, cuestión que afecta a la independencia. Y, ojo, van a tener que portarse bien esos jueces para que puedan ser reelegidos, pero ellos van a tener que tener un comportamiento positivo ¿con quién? ¿Quién los va a reevaluar? ¿Quién los va a finalmente evaluar? Serán los políticos. Entonces, ¿con quién se van a tener que portar bien? Con los políticos. Se va a proponer una justicia indígena con algunas características inaceptables. ¿Por qué? Van a ver si, por ejemplo, se van a cometer delitos, pero si esos delitos son cometidos por personas indígenas o no indígenas, van a ser sancionados de forma distinta. ¿Por qué? Porque cada una de las regiones, como ya lo habíamos hablado, va a tener una autonomía, y ya sabemos que son aquellas personas que tienen esos derechos indígenas, son ellos los que van a tener la posibilidad de estar en cada una de esas regiones. Van a haber distintas justicias y ellos van a poder elegir cuál utilizar. O sea, si soy indígena, una justicia; si soy una persona no indígena, otro tipo de justicia u otra sanción distinta, a delitos que finalmente van a ser delitos idénticos. Entonces, finalmente, las personas que son indígenas, imagínense que vayan a ser juzgados por una justicia indígena en el territorio donde se encuentran. Y esas sentencias no van a poder tampoco, esas sentencias que vayan fallando no van a ser revisadas por la Corte Suprema. Bueno, según Jorge Correa Sutil, que es un distinguido constitucionalista, dice que el principal reparo es que los jueces quedan de rodillas ante el órgano cuya composición ni siquiera se ha discutido. Respecto a la justicia indígena, él comenta, dice, lo razonable es que ese sistema fuera definido en cuanto a las materias a conocer y que esté sujeto a la superintendencia directiva, correccional y económica de la Corte Suprema. Pero de eso no hay nada. No sabemos. Además se dice que va a haber un sistema indígena, pero no existen normas indígenas. No existen normas indígenas. Pues ellos se rigen por la costumbre. No se rigen por normas. No hay, las leyes que ellos tienen es en base a la costumbre. La costumbre que ellos tienen finalmente se transforma en una ley para ellos, pero para el pueblo, para esa etnia, no existen normas indígenas. Entonces va a ser muy difícil finalmente poder llevar a cabo todo el sistema judicial.
van a haber más de una justicia. Y eso ya es injusto, porque todos debiésemos ser juzgados por los tribunales competentes y todos bajo un mismo parámetro como hoy día existe. Hoy día el que comete homicidio va a ser castigado de la misma forma, ya sea indígena o no indígena. No debiese tener privilegios. Y para terminar, no se nos olvide, ¿cómo será el plebiscito de salida? Este plebiscito de salida. Bueno, acá lo único que nos va a decir es aprobar o rechazar. Pero ¿qué va a pasar en este tiempo? Acá va a haber una sola pregunta. ¿Aprueba o no aprueba la Constitución? Y van a haber dos opciones, el apruebo y el rechazo. No existe una tercera vía, no hay tercera vía. Se había escuchado que si gana el apruebo, si gana el rechazo. Bueno, el tema está en que acá tenemos dos caminos. O votamos apruebo o votamos rechazo. El voto es obligatorio. Y para que ustedes le digan a las personas, si no van a votar, van a haber multas desde 0,5 a 3 unidades tributarias mensuales. Así que, por favor, díganle a todos que vayan a votar. A todos. ¿Qué va a pasar si gana el apruebo? El presidente de la República debe convocar al Congreso en pleno para que en ese acto público y solemne se promulgue y se jure que se va a prometer y respetar y acatar esta nueva constitución que acabamos de estudiar algunos preceptos, constitución que finalmente creo que es un mamarracho, como lo hemos dicho mucho, que fragmenta finalmente todo nuestro país, que lo divide, porque la constitución lo que debió haber hecho era unir a los ciudadanos. Acá no. Acá nuestra nueva constitución, la única en el mundo, de 499 artículos, lo que va a hacer fragmentar todo nuestro país. Ese texto va a ser publicado en el Diario Oficial y dentro de los 10 días siguientes a su promulgación va a comenzar a entrar en vigencia. ¿Qué va a pasar si se rechaza? Si se rechaza, va a permanecer la Constitución de 1980, la que ya ha sufrido y que se ha reformado 52 veces y que tiene 257 modificaciones. Esa es la Constitución que va a quedar. Así es que, ¿y qué va a suceder si queda la Constitución de 1980? Bueno, va a seguir lo que hoy día nosotros podemos hacer, que es presentar reformas. Así es que la Constitución nunca fue la solución para solucionar, valga la redundancia, los problemas sociales. La Constitución hoy día llegó con otro fin: fragmentar nuestro país, destruir nuestra institucionalidad y finalmente generar privilegios para aquellas personas que son de grupos reducidos en nuestro país. Y finalmente hoy día estamos a puertas de ser un país con una nueva constitución que va a privilegiar a esas personas y que nuestros derechos y libertades van a quedar completamente restringidos, porque ya no va a existir la democracia que tenemos hoy en día. No pudimos hablar más allá, pero hay un texto, no sé si es un texto que lo leí, me parece dentro de las cosas que señala, que lo hizo Alex Kaiser, y él dice que qué es lo que nos va a suceder, cuáles van a ser las consecuencias si finalmente se aprueba nuestra Constitución. Él señala que se va a acabar la protección efectiva del derecho de propiedad en todas sus formas, y eso ya lo explicamos. Se acaba la jerarquía y efecto del recurso de protección. Hoy día todas las personas pueden acudir a las Cortes de Apelaciones y presentar recursos de protección en caso que se vean vulnerados en sus derechos, en su integridad física y psíquica. Se acaba la igualdad ante la ley. Por supuesto que se va a acabar la igualdad ante la ley, porque ya nosotros, los que no somos indígenas, no vamos a ser considerados dentro de esos grupos. No vamos a tener igualdad ante la ley. Van a haber dos sistemas de justicia.
Se acaba la unidad territorial del Estado. También nos quieren reformar a Carabineros de Chile. Acá en este tema, la importancia sería en que finalmente se entreguen mayores herramientas para que Carabineros de Chile puedan desenvolverse mejor y poder atacar finalmente y poder cuidar a los ciudadanos, porque ellos son la protección del día a día. Ellos nos defienden de todos los delitos, ellos siempre están, pero a ellos les falta más preparación, o quizás más preparación, más herramientas para que puedan desenvolverse en la vida civil. Se acaba el Senado como contrapeso, que ya lo vimos, y finalmente se van a crear las cámaras de regiones. Se acaban las ISAPRES, no vamos a poder decidir que queremos estar en una ISAPRE porque vamos a estar obligados a estar en el sistema de FONASA. Se acaban la AFP y la propiedad individual sobre los fondos de pensiones de los trabajadores. Ya vimos que finalmente esos fondos, como dijo Stingo, no serán nuestros, porque el Estado es quien se va a querer quedar con todos esos fondos para poder realizar otros sistemas de administración como el sistema de reparto, que no tiene ninguna cuestión positiva a nivel mundial porque todos los sistemas de reparto finalmente han fallado. Se va a acabar el límite de huelga, incluso los que buscan perseverar la integridad de las empresas, funcionamiento de los servicios esenciales, se acaba la educación particular subvencionada y la diversidad de proyectos, y bueno, en fin, el derecho de la vivienda, ya lo vimos, y eso, o sea, ¿qué es lo que le tenemos que decir a las personas? Traten de leer la nueva Constitución, remarcar una y otra vez que finalmente esto lo único que nos va a llevar es a perder las libertades que hoy día podemos tener. No vamos a poder tener el poder de decisión que hoy día tenemos y se van a restringir todas las libertades. Eso es lo que nos va a suceder. Así es que muchas gracias. Vamos a estar nuevamente el próximo viernes explicando quizás los puntos que ya nos faltaron explicar, como por ejemplo que se va a acabar el Tribunal Constitucional, vamos a hablar un poco más del enfoque de género, vamos a hablar del Banco Central, vamos a hablar del tema de las aguas, de la minería, y bueno, la idea es ayudarlos a ustedes también a comprender y a entender que estamos enfrente de un proyecto que la verdad, es muy perjudicial. Así que un abrazo, les doy las gracias por haber estado presentes y me despido porque es un día viernes y no pensé nunca que me iba a demorar tanto. Así que muchas gracias a todos ustedes por estar en este seminario y nos volveremos a ver el próximo viernes. Un abrazo a todos. Muchas gracias a todos por estar un día viernes ahí compartiendo. Muchas gracias. Te pasaste, Susan. Les comentaré que Susan estuvo toda la semana pendiente de los otros expositores. Dijo, me pongo nerviosa porque no sé si lo haré muy bien. Lo hiciste espectacular. Nos dejó más que claro. Muchachos, tenemos que pelear más que nunca, este plebiscito del 4 de septiembre. Las redes sociales son fundamentales, los jóvenes son fundamentales, tenemos que ir a pelear con ellos, tenemos que decirles, indicarles lo importante que es para Chile que no se apruebe esta Constitución. Ellos están embobados con el discurso de la izquierda. Nosotros tenemos que conversar, hablar. Dale, Susana. Algo me gustaría señalar, que yo creo que le va a interesar mucho a los jóvenes. Y una de las cosas que les va a interesar es que ustedes le digan que esos fondos de pensiones, que hoy día esos ahorros que tienen sus padres, no son heredables. No van a ser heredables si sale esta Constitución. Es decir, todo el esfuerzo que hizo su padre y que hoy día se puede heredar con esta Constitución de 1980, si muere su padre, usted va a poder heredar esos fondos. Pero si se aprueba la nueva Constitución, esos fondos serán serán expropiables y no serán heredables. Por lo tanto, esa platita se la va a llevar el Estado. Es importante porque un padre trabaja toda la vida para poder tener una mejor pensión, para poder estar bien con su familia, y si él muere, esos fondos pasan a los hijos. En este caso, no va a suceder. El Estado se va a quedar con esa plata. No va a ser heredable si sale la nueva Constitución. Exactamente. Y además, a esta gente joven, que supuestamente está llena de ideales y que supuestamente con el sistema de reparto se les va a dar una pensión digna, lo que hay que decir es lo siguiente.
acuérdense que el sistema de reparto es como una pirámide, donde los más jóvenes le pagan la pensión a los más viejos. Pero lo que no se están dando cuenta y no saben es que las pirámides, ¿no es cierto?, de edad se están adelgazando. ¿Qué significa eso? Que van a haber menos jóvenes y más adultos mayores. Eso significa que cada vez va a haber menos dinero para pagar pensiones. Y por lo tanto, cuando a ellos les toque, ¿quién les va a pagar a ellos si no van a haber jóvenes? Así que no, tremendo. O sea, es como un sistema, es como una estafa piramidal. Y en Así realidad va a es. pasar así. Así que, bueno, mucho que conversar. Tenemos la próxima semana otra sesión. Les agradezco a todos. De hecho, nos quedan 4 minutos. Hay que terminar la presentación, así que no vamos a poder grabar. Bueno, mira, Vamos a poder puedes poner grabar. el número. Si me Sí. quieren seguir en las redes sociales, yo tengo Facebook, Instagram, me pueden preguntar Dale. cualquier duda que tengan o a mi número de teléfono que es el 961 40 28 29. Así es que no tengo ningún problema en que me puedan hacer una pregunta, me mandan un mensaje y voy a tratar de responder las dudas que tengan y cualquier cosita, bueno, los vamos a ir haciendo. Mi número es 961 40 28 29. Estamos. Mi nombre Ahí es quedó Susana escrito. Escobar. Susana Escobar. Sí, sí. Perfecto. Ya, estamos Bueno, listos. un abrazo, que tengan Buenas un lindo noches a fin de todos. semana y que lo disfruten. Chao, Chao, chao. chao.